un poco de ti, saber de ti, brother. Sabemos que el ministerio que vienes llevando es un ministerio muy delicado, brother. Amén. Preséntate, brother, para que te conozca la gente. Pues como dice el hermano, mi nombre es José López, soy el director de los jóvenes en la iglesia Puerta de Esperanza, donde asistimos el hermano y yo. De vez en cuando el pastor me pide que predique, así es que si me pide, pues predico, sea un martes o un domingo. Y debido a eso, los seres humanos por no amar a Dios, no queremos guardar sus mandamientos y sus leyes. Y por no querer guardarlas, vamos en contra de ellas, transgrediéndolas, quebrantándolas, siendo perversos. Y eso es lo que la Biblia llama vivir en pecado. Pecado es la transgresión de la ley según la palabra de Dios. Al nosotros haber pecado, nosotros estamos muertos, porque dice la Biblia en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Espiritualmente estamos muertos delante de Dios. Yo sé que muchos predican hoy día diciendo, es que casi te estás muriendo, casi se te acaba la vida. Mis amigos, mis hermanos, lamento decirle que si uno está viviendo en pecado, no tiene vida, no se está casi muriendo, está muerto. Dijeron un dicho, es un muerto andando, no tiene vida en él, espiritualmente hablando. Físicamente usted lo verá parpadeando los ojos, inhalando, exhalando. Usted mirará que una persona camine, aplauda, corra, que una persona grite, ría, llore. Pero si no tiene a Cristo Jesús, si su alma no está en las manos de Cristo, salva, entonces esa persona no tiene vida. ¿Ok? Yo sé que muchos predicadores dicen que Cristo está aquí para aliviarlo a usted de todos sus dolores, y es cierto, Cristo puede hacerlo. Yo no tengo duda ni una de que Cristo tiene ese poder, pero el enfoque principal es la salvación de la alma de la persona. Y no importa en qué condición física esté una persona, todos han pecado. Dice la Biblia en el libro de Salmos, no hay ni un justo, ni aun uno. No hay uno que busque a Dios. Y como no buscamos a Dios, buscamos nuestros placeres, buscamos nuestros deseos, las concupiscencias de nuestra carne, a las tentaciones de nuestra carne le hemos dado rienda suelta, y delante de Dios, por nuestro pecado, somos criaturas, en nuestra naturaleza caída, somos criaturas perversas, pecadoras, somos arrogantes, soberbios delante de Dios, y eso no es agradable para Dios. Es más, cuando uno dice, no, es que yo no puedo creer en un Dios como es, no es que no tenga la habilidad mental, cognitiva o intelectual para creer en Dios. No es que no tenga esa habilidad. Cuando dice no puedo, se refiere a un no poder del, ¿cómo le dijera? Del deseo, del anhelo, de la voluntad. Es una inhabilidad de la voluntad porque odia a Dios. Por eso, por el odio que siente a Dios, aunque no use esas palabras directas, pero por el odio que una persona siente a Dios, una persona menosprecia la ley de Dios, y al menospreciarla la quebranta y peca. Sin embargo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que había habitado una eternidad entera, una eternidad con Dios el Padre en el cielo, Él decidió hacerse sumiso al Padre y hacerse un hombre. Y en forma de hombre vino a la tierra a través de María. Vino a la tierra, creció, se hizo un adulto. Y cuando Él se hizo un adulto que nunca en su vida había pecado, nunca pecó, dice la Biblia. Él es sin pecado. Él es el Cordero de Dios sin mancha. El que nunca pecó fue a la cruz, pero antes de ir a la cruz le azotaron, le bofetearon. Dice la Biblia en el libro de Mateo y Marcos, le dieron de a puñetazos. En uno de los evangelios dice que le vendaron los ojos, le dieron puñetazos y le decían, Hijo de Dios, profetízanos, ¿quién te golpeó? Le arrancaron la barba. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y con una caña le pegaban en la cabeza. Después de eso, le vistieron de púrpura, lo humillaron
y escarnecedoramente, burlonamente se arrodillaban de él la guardia romana que lo tormentaba y le decía: salve, rey de Israel. Burlonamente le decían. Y luego hicieron que cargara un madero pesado en su espalda, que ya tenía el cuero y su piel arrancada, que ya tenía piel colgando y perdiendo mucha sangre. Al perder mucha sangre uno empieza a marearse, y él ya mareado y agobiado, cansado. Hacen que un hombre le ayude a cargar su cruz hasta el monte Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y ahí lo ponen en una cruz y le meten clavos en sus manos y clavos en sus pies. Y mientras todo esto está pasando, dice la Biblia que él no abrió su boca. Él cumplió la profecía de Isaías, que dice que fue llevado como un cordero al matadero, que en ningún momento abrió su boca. Todo sabiendo que era para derramar sangre, para salvarnos a nosotros, que no éramos, ni somos, ni jamás seremos dignos de su amor, de su misericordia y de su gracia. En la ley del Antiguo Testamento se requería que un sacrificio fuera ofrecido por los pecados de la gente. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que la sangre de ese sacrificio no borraba, no eliminaba, simplemente cubría los pecados de la gente. Pero luego dice el libro de Hebreos: pero la sangre de Cristo, esta sangre borra, esta elimina todo pecado. Esta sí se deshace de todo pecado. No es como la sangre de los borregos y los machos cabríos, dice que solamente la cubría por un tiempo, sino que la remueve perpetuamente. La sangre de Cristo es tan poderosa que no importa qué pecado uno haya cometido, Dios, si uno busca al Señor, el Señor está dispuesto para perdonarnos y justificarnos y hacernos inocentes acerca de todo cargo y todo crimen y toda acusación que es hecho en contra nuestro. Como dije, la palabra justificación es un término que habla de exonerar a alguien. Y eso es lo que hace Cristo cuando Él nos lava con su sangre. Pero eso es cuando tenemos fe. Por eso dice justificados por la fe. Y la fe, yo sé que mucha gente dice: si yo no veo, yo no creo. Pero déjeme decirle, eso no es fe. Según la Biblia en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Precisamente porque yo no veo a Cristo, ni lo he visto, ni he visto el cielo aún, yo tengo fe porque estoy seguro de algo que yo no he visto. Eso es tener fe. Tener fe no es: si Dios me muestra una señal, yo voy a creer. No, Él nos llama a creer en Él por medio de la fe. Yo sé que especialmente en la comunidad, es muy popular en la comunidad ateísta, decir: compruébame que Dios existe, explícame a Dios de una manera razonable, de una manera intelectual, compruébamelo intelectualmente, históricamente, científicamente, y yo creeré. Pero si se les demuestra de esa manera y ellos creen por eso, eso no es tener fe, porque se les tuvo que comprobar. No, Dios está llamando a que creamos en Cristo Jesús por medio de la fe. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como ya dije, Jesucristo murió en la cruz derramando sangre por nosotros. Al Él derramar esa sangre en la cruz por nosotros, esa sangre que nos lava y nos purifica, en ese momento, los que creemos en Cristo ya no somos enemigos de Dios, porque según la Biblia dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nosotros estábamos constituidos como enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Había una enemistad entre nosotros y entre Dios. La Biblia, no José López, no el hermano Eleazar, no el pastor de la iglesia Puerta de Esperanza, no los hermanos de la iglesia en cualquier parte del mundo lo dice, sino la Biblia dice que Dios aborrece y está enojado con el pecador. Éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos confrontacionales con Dios, éramos soberbios, no queríamos saber nada de Él. Disculpe. Si alguien nos hablaba de Dios, no queríamos saber nada. Pero aquí dice
que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. Hay una reconciliación que tomó lugar. Nosotros ya no somos enemigos de Dios si creemos en Cristo Jesús para salvación, en el Evangelio de Cristo. Y de eso se trata este mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Hablaré yo y lo daré hoy en este día, pero el Evangelio que se trae hoy es el Evangelio de Jesucristo, y ese es el que siempre, siempre, siempre debe de ser predicado y anunciado. Ya no somos enemigos, sino que en Juan capítulo 1 dice: y a todos los que creen en su nombre les dio la potestad, les dio el poder, les dio la habilidad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo ya no soy hijo de este mundo. La Biblia dice: o sois hijos del diablo o sois hijos de Dios. Pero no pueden ser uno del otro o mitad, porque Dios es Dios. Cuando Él nos salva y se hace nuestro Padre, Él no es como las personas que andan compartiendo custodia de su hijo en este mundo. No, Él no dice: ir al mundo, mira, diablo, te lo voy a prestar tales días y tú vas allá y haces con él lo que tú quieres, y el tal día, el domingo, me toca a mí la custodia. No, Dios dice: yo soy tu Dios por siempre, por el resto de tu vida. Y uno, cuando es salvo, es porque tiene seguro de que va a seguir a Cristo el resto de su vida, porque ya no vivimos para el mundo. Al ser salvos, Dios nos sacó de aquella inmundicia del mundo, nos salvó, y somos de Él completa y totalmente. Somos hijos de Él. Es como en lo natural: un hombre no deja de ser padre de su hijo, ni el hijo deja de ser hijo de su padre. La relación no termina. Por tanto, como somos hijos de Dios, debemos nosotros de obedecer a Dios, y Él nos dice qué hacer y qué no hacer a través de su palabra. Y cuando no lo hacemos, nosotros pecamos. Pero precisamente por eso es importante creer en Cristo Jesús. No estoy diciendo que vamos a usar esto como una excusa para seguir pecando. Pero cuando pecamos, porque seguimos siendo humanos y no somos perfectos, dice Primera de Juan en el capítulo 2, si no me equivoco: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados si se los confesamos. ¿Ok? Pero al ser hijos de Dios, Él nos ayuda con su Espíritu Santo que Él pone dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, nuestro cuerpo, que es el templo de su Espíritu Santo. Él nos ayuda a vivir en la santificación a la cual Él nos llamó. La palabra santificación se refiere a una separación. Es una separación que ya no tenemos que tener con el mundo. Es una separación que hace, que provoca aún, me atrevo a decirlo, un odio por el pecado. Precisamente porque yo amo a Dios, yo debo de odiar todo aquello que es en contra de Dios. No estoy diciendo necesariamente odie, digamos, ejemplo, odie al adúltero, odie al homosexual o al ratero. No, porque aunque sean sus enemigos, porque sí, Jesús dice: amen a sus enemigos. Pero el pensar, cuando pensamos acerca del pecado, o cuando somos tentados, con todo nuestro ser debemos de odiar el pecado, porque ese pecado nos arrastra lejos de Dios. Y nosotros, el punto de nuestra comunión con Cristo, la razón por la cual tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es para estar cercanos a Dios. Pero esa cercanía no puede tomar lugar si nosotros estamos pecando y estamos alejados de Dios. Si es un cristiano que vive en pecado, se va alejando de Dios poco a poco. Y la Biblia dice que si sigue pecando, ese pecado va a causar que sea cauterizado su conciencia. Al ser cauterizado su conciencia, es endurecido su corazón. Y cuando es endurecido su corazón, ya no quiere ver nada más con Dios. Ya no quiere saber más de Dios, se aleja de Dios, y la Biblia dice que esto puede llevar a su perdición. Y así se han perdido muchos, lo dice Pablo a Timoteo en la Biblia. Pero si es alguien que no es cristiano y que nunca llegó a Cristo y no se alejó de Cristo porque nunca estuvo en comunión con Él, pero siempre vive en pecado y nunca se quiere arrepentir y nunca quiere aceptar que Cristo salva y solamente Él salva del pecado, si no lo reconoce, si no lo confiesa, si no lo cree, si no tiene fe genuina en Cristo Jesús, entonces esa persona lamentablemente tampoco puede ser salva, por más religioso que sea.
Y por alguien que quiera preguntar, ¿y tú cómo sabes que lo tuyo es lo correcto? Yo sé que lo, entre comillas, mío, que no es mío sino es de Cristo, es lo correcto, es porque está escrito en la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, es cierto. Si la Biblia habla en contra de algo, es porque aquello es mentira. Si la Biblia dice que Cristo salva, es porque Él salva. Y la Biblia dice que Él salva y solamente Él salva. Dice en Hechos capítulo 4, en el verso 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La tumba de todos los otros profetas, de todas las otras religiones en el mundo, están llenas esas tumbas todavía, con huesos, con cadáveres descompuestos. Y no por hablar mal de esas religiones, por faltarle el respeto a alguien, pero esas tumbas ahí siguen con los huesos de sus, según profetas. Sin embargo, la tumba de aquel que es el Cristo, que se llama Jesús, aquel que nació en Belén de Judea, nació y luego murió afuera de la ciudad de Jerusalén y se le sepultó en una tumba en las afueras de la ciudad. Esa tumba, hasta la fecha, está vacía. No hay nadie en esa tumba. Si usted lee el libro de Mateo, el libro de Marcos y los otros evangelios, se da cuenta que el tercer día Cristo resucitó. Y precisamente porque Él resucitó, tenemos vida con Él. Cuando hablamos de que tenemos paz para con Dios, ¿por qué es que yo tengo esa paz para con Dios? Es porque cuando Él me salvó y me reconcilió con Dios y me hizo hijo de Dios y me hizo... Y la Biblia dice en Hebreos que Cristo se hizo mi hermano mayor. Entonces yo tengo paz porque yo sé que un día yo voy a estar en el cielo. Dice la Biblia, sea que vivamos o sea que muramos, sea que Él regrese por su iglesia mientras yo siga vivo en esta tierra, o sea que yo ya me morí y mi alma va al cielo. Yo tengo paz para con Dios porque yo sé que un día yo estaré en su presencia. Yo sé que llegará el día donde empezará mi momento de estar con Dios por toda una eternidad, después de otra eternidad y después de otra eternidad. Por eso es que yo tengo paz para con Dios, porque yo sé, yo estoy seguro, yo tengo la certeza, tengo la convicción de que Dios me ha salvado de las llamas de un lugar que Él llama el infierno. Jesús lo describe como el lugar donde el gusano nunca muere, donde hay lloro y crujir de dientes y el tormento no se acaba. Yo no quiero estar en un lugar como esos. Yo no quiero estar en un lugar donde por toda una eternidad yo estoy sintiendo un gusano comiéndose mi cuerpo y tengo que crujir los dientes. No sé si usted se ha dado cuenta o pone atención cuando alguien cruje los dientes, pero a menudo es una expresión, es una acción que demuestra odio y contención. Cuando uno cruje los dientes, piense en algún momento que usted se ha enojado con alguien y en su coraje le quiere decir algo a la persona, pero lo dice sin separar la columna de arriba y la columna de abajo de los dientes, los mantiene juntos, y usted habla entre los dientes y los cruje porque está enojado, porque siente contención o siente aún odio. Dice la Biblia que el infierno, ahí habrá el lloro y el crujir de dientes. No es que la gente no sepa de Dios, no, porque se habrá predicado el evangelio. Sin embargo, es porque no obedecieron al evangelio. ¿Por qué? Porque odian a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué odian a Dios? Porque el pecador es pecador, es inmundo, es perverso. Él o ella no ama la justicia, pero Dios ama la justicia porque Él es justo, Él es la justicia. Y entonces por eso, y como Dios siendo luz no tiene nada que ver con las tinieblas, si alguien no quiere salir de las tinieblas, alguien no quiere dejar que Cristo le salve, esa persona lamentablemente morirá e irá al infierno, y consecuentemente después del infierno al lago de fuego cuando se lleve a cabo el juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis. Ahora, como digo, nosotros no predicamos para ser, por decirlo, groseros, no predicamos de esta manera para ser rudos o para ser malos, si usted nos quiere decir así. No, lo predicamos porque nosotros sabemos que pronto regresará Cristo por su iglesia, y todos los que no han creído en Cristo se quedarán en lo que la Biblia llama la gran tribulación, donde será un momento donde Dios derramará su ira sobre esta tierra. Y lo que nosotros no queremos
es que la gente sufra la ira de Dios. Nosotros los cristianos, hemos sido salvos de la ira de Dios. Yo he sido salvo gracias a Él, por su gracia, su misericordia. Él me ha salvado de su ira atormentadora, de su ira que es grande, que aún Cristo mismo no quería sentir en la cruz del Calvario. Y déjeme explicar por qué yo digo eso. Si usted va allá en sus casas o en sus trabajos donde usted escucha la radio, tiene acceso a una Biblia, si usted va al libro de Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento, va al libro de Mateo y va al capítulo 26 y lee el verso 36, dice así: entonces llegó Jesús con ellos, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Eso fue antes de que Cristo fuera arrestado para ser llevado a la cruz. Yo sé que ya nos enseña mucho hoy día, pero ¿de qué copa habla Jesús o de qué vaso habla Jesús cuando Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa? Es una copa de la cual se escribe en el Antiguo Testamento muchas veces. Se escribe en Jeremías 25:16, Jeremías 51:17, Salmos 75, verso 8, Apocalipsis 14, verso 10 al 11, Salmos 11:6, Salmos 60, verso 3, Jeremías 25, versos 27 al 29. Todos escriben de una copa, llenos de la ira y del furor de Dios en contra de la humanidad por su pecado. Y habla de que esa copa hará que aún la gente se vuelvan lunáticos, porque será tan atormentador el dolor y el dolor de la ira de Dios. Cristo mismo, porque él era Dios, pero era Dios en la carne, tenía la forma de hombre, se hizo un hombre. Cristo, como hombre, no quería experimentar esa ira de Dios, porque como Él es Dios, Él sabe cómo es la ira de Dios. Por eso es que en su forma humana Él estaba diciendo: Padre, si es posible que yo no tenga que beber esta copa, que así sea. Sin embargo, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. En otras palabras, Padre, yo no la quiero tomar, yo no la quiero beber, pero si tú dices que yo me la beba, la beberé. Pero como ser humano, Cristo sabía el dolor que vendría con tomar esa copa. Y precisamente en la cruz, cuando Él está colgado en la cruz,
y dice, consumado es. Él había consumido hasta la última gota de esa copa. Y él bebió lo último de la ira y del furor de Dios que había en esa copa. Y la bebió de parte de todos aquellos que habían de creer en Cristo Jesús para salvación. No es porque usted y yo hayamos merecido la salvación. No es porque nosotros seamos santos. No lo somos en nuestra naturaleza. Sino porque a Dios le plació salvarnos por su gracia. Dice Efesios en el capítulo 2, en el verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted ha sido convencido de creer en Cristo, no a través de mi palabra, sino a través de la palabra de Dios, lo que es la Biblia, y si el Espíritu Santo ha puesto en su corazón creer en Cristo, le pido que ahí donde esté usted le pida a Dios. No tiene que ser una oración teológicamente profunda y usted tiene que analizar qué palabras bíblicas voy a hacer. No, usted le puede decir, Padre, yo reconozco que soy un pecador. Decirle, Padre, yo reconozco que he vivido de una manera que no es agradable delante de ti. Reconozco que soy de lo más perverso que hay. Y de esa manera humillarse uno delante de Dios y pedirle, rogarle aún y orar, pidiéndole perdón, porque sabemos que él no tenía la obligación de salvarnos y aún así decidió hacerlo, mandando a Cristo en la cruz, y con agradecimiento llorar y pedirle y rogarle, Señor, perdóname, lávame con esa sangre que quita pecado. Y créame que Dios es fiel y justo para hacerlo. Si Dios dice yo te voy a perdonar, Él promete que Él perdona, Él lo hace. Él no es como la gente que dice, oh, si yo te perdono, y después se lo echa en su cara. No, la Biblia dice que como es los cielos sobre la tierra, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice que Él aleja nuestros pecados de nosotros como está el oriente del occidente. Y dice que los arroja a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos.